Estás escuchando Conversamos, un espacio de diálogo de la revista Documentación Social de Cáritas Española. Hola, soy Marina Sánchez Sierra y desde el equipo de estudios de Cáritas Española os damos la bienvenida a Conversamos, un nuevo podcast de documentación social en el que dialogamos con personas involucradas en temas sociales para reflexionar sobre la realidad que nos rodea. Hoy conversamos con Remedios Zafra, escritora y ensayista que enfoca su trabajo reflexivo y de investigación al estudio crítico de la teoría contemporánea, el feminismo, la creación y las políticas de identidad en las redes. Tras recibir en 2017 el Premio Anagrama de Ensayo por el entusiasmo, publica ahora la continuación de la reflexión que iniciaba en Frágiles. Buenas tardes, Remedios. Buenas tardes. Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿por qué Frágiles? Frágiles es muy fruto de su época. Frágiles no es el primer título que tenía ese libro, que era un libro para mí necesario porque nace como la interpelación a una serie de emails que yo llamaría cartas. De hecho, el libro está articulado casi en un tono epistolar, pero recibí posteriormente a la presentación del entusiasmo. Tuve la gran suerte de tener una interlocución muy productiva con personas que se veían muy identificadas con la protagonista, con Sibila, que puede ser una trabajadora en el ámbito de la creativo, cultural, académico, una persona muy cercana a tantas que nos pueden estar escuchando y que de pronto vieron que algo tan positivo como el entusiasmo tenía esa arista negativa y empezaron a reflexionar sobre las condiciones de precariedad de la época contemporánea. La interpelación para mí era obligada porque tanto en las charlas que eran frecuentes y en las que hablábamos sobre estos temas como en multitud de encuentros relacionados con el libro, pero muy especialmente de una manera individual, fueron llegando a mi correo electrónico esos mensajes y no se veían entre esas personas y a mí me parecía que eso era importante. Esas personas, todas ellas, hablaban de su vulnerabilidad social y empezaban a hablar también de su fragilidad como sujetos y como cuerpos cansados, agotados del trabajo e incluso enfermos, porque empieza a coincidir este periodo de 2-3 años, empieza a coincidir con la pandemia, que es justo cuando estoy dando una forma escrita a la última parte de Frágiles. Frágiles, por tanto, habla de esa toma de conciencia de muchos trabajadores entusiastas que de pronto se reconocen también con una vulnerabilidad social en relación a la normalización de una precariedad que habían pasado por alto y se reconocen también como en un frenazo de época que les ha zarandeado con la pandemia y que les hace ser conscientes no solamente de su propia fragilidad por cuerpos caducos, ¿no? Por estos cuerpos caducos con los que vivimos, sino la fragilidad que les rodea. Ese asomarse al balcón y ver que los vecinos, que los amigos están confinados, hemos pasado gran parte del tiempo confinados o están enfermos, esa nueva percepción de lo que es de lo que somos como humanos, yo creo que puso sobre la mesa la importancia de la fragilidad en nuestra vida, no como algo negativo, porque a menudo hacemos una lectura negativa de la fragilidad, sino la fragilidad como costura comunitaria de la solidaridad, el ser conscientes de ese no poder con todo para reconocer la necesaria implicación en lo social, que para mí era una cuestión en crisis cuando hablamos de crítica laboral y de crítica social. Sí, de alguna manera hemos visto que lo que nos hace fuertes y afrontar la fragilidad es también el estar unidos, y nos unimos precisamente desde esa conciencia de necesitar el apoyo de las demás personas, así como la necesidad de apoyar a otras personas, ¿no? Que parece que ese impulso también lo tenemos de alguna manera.
Claro, para mí era muy importante que el concepto de fragilidad estuviera relacionado con el concepto de solidaridad y de comunidad. Yo entiendo que en los últimos años uno de los rasgos del capitalismo contemporáneo es la desarticulación colectiva, la pérdida de lazos de colectividad entre las personas a muchos niveles, tanto porque somos multitud de aislados frente a las pantallas, porque andamos saturados y con una carga productiva que nos hace aplazar el quedar con el amigo o con la persona que queremos aún más adelante que nunca tiene lugar. Y enlazar estos dos conceptos para mí era muy importante. Incluso lo veía también, yo trabajo mucho con analogías y estableciendo metáforas entre conceptos que me voy encontrando en lecturas distintas, que hago lecturas en casi todas ellas filosóficas, pero también del mundo de la ciencia. Y leyendo un artículo sobre la domesticación de los lobos, sobre cómo los lobos evolucionaron hacia perros, y los distintos estudios que se habían hecho, algunos investigadores llamaban la atención de que cuando los lobos perdieron la capacidad solidaria, cuando dejaron de trabajar en grupo, y por tanto se favoreció la docilización o la domesticación de estos animales, cambiaron, ¿no? Para mí ese vínculo entre solidaridad como algo que favorece a lo colectivo y contrapuesto a la domesticación, yo creo que domesticación y docilización son conceptos muy contemporáneos en relación con las ataduras que tenemos a un mundo mediado por máquinas, ¿no? Y en ese sentido esa pregunta siempre estaba muy presente. Hablas de analogías y de metáforas, y has hablado también de vulnerabilidad, y una de las preguntas que yo tenía es ¿cómo estableces la diferencia entre vulnerable y frágil? Sí, de hecho, vulnerables era un concepto que yo he trabajado en otros libros y siempre me ha parecido más interesante. De hecho, quienes estamos vinculados al activismo y al trabajo social, la vulnerabilidad es una palabra que está en nuestro discurso de manera cotidiana. Y frágil es una palabra denostada. Nadie dice o decía de sí mismo soy frágil, pero me parecía que justamente por esa bofetada que nos había dado la vida con la pandemia y por esa necesidad que teníamos de mirarnos al espejo y de vernos de otra manera, me parecía que era importante usar otra palabra. De hecho, en el libro utilizo vulnerabilidad cuando tiene que ver con aquellas formas que favorecen asimetrías y desigualdades sociales, pero más vinculado a la estructura y al condicionante social, y fragilidad cuando tiene que ver con la noción del cuerpo y con la conciencia del cuerpo. Fíjate que yo cuando comencé a investigar sobre cultura digital y feminismo, lo hice en los años 90. Una de las primeras lecturas que extraíamos de las potencialidades de Internet es que traería consigo ese mundo online en el que el cuerpo quedaba aplazado y podíamos prescindir de los hándicaps o estereotipos del cuerpo, podíamos ser o dejar de ser, liberarnos de esos condicionantes hacia un mundo que en esa utopía que de muchas maneras vivíamos y especulábamos en los años 90 parecía ser más horizontal, igualarnos más. Sin embargo, esto no solamente no pasó, sino que se incrementó el papel del sujeto sustentado en imágenes de realidad. El dominio, yo diría incluso la apropiación por parte de las grandes tecnológicas del espacio social, creando un espejismo de plaza pública allí donde solamente hay un control privatizado de determinadas empresas, y
la normalización de esos espacios para la vida cotidiana nos hizo también normalizar que teníamos que dejar pistas y huellas de quiénes somos, de nuestro nombre, de nuestro perfil, de los datos, de las fotos, de los vídeos, y dejar regar de huellas de realidad lo que somos, justo lo opuesto a lo que se especulaba en los años 90, ¿no? Yo creo que esa escisión que ha habido entre el cuerpo físico, entre la materialidad del cuerpo y el cuerpo imagen, ese cuerpo además que hoy en día todos poseditan, quitando con multitud de filtros, y incluso ya no quieren parecerse a otra persona, sino quieren parecerse a sí mismos modificados por la pantalla, ¿no? Esa ilusión de mundo en el que lo que somos, pensamos que somos más, esas proyecciones en las redes, había dejado el cuerpo material en un lugar yo creo que maltratado, sentados frente en nuestras habitaciones conectadas, solos en nuestras habitaciones conectadas, doloridos, con espaldas dolidas de estar horas y horas frente a nuestro ordenador, carentes de abrazo, carentes de contacto con otros humanos, enfermos, nos han nacido intolerancias, nos han nacido nuevas enfermedades, y es como si esa cultura material que de pronto en la pandemia, pero especialmente en el confinamiento, nos zarandeara los cuerpos y nos recordara que vienen adjuntos, que somos seres con cuerpo y por tanto seres sociales, y sociales más allá de esa unión online. Eso es lo que Frágiles quería resaltar. De ahí que uno de los capítulos de Frágiles esté muy orientado a crear ese núcleo de reflexión sobre el cuerpo, sobre la vida en la habitación conectada, sobre un caracol llamado Newton que existe y no existe, pero todos son referencias a un mundo frágil, que ahora además en la continuación de este libro, con el bucle invisible, un libro que publicaré próximamente y que va muy en sintonía con los dos que has mencionado, establece también una hilazón con cómo la fragilidad del cuerpo a la que aludo es también la fragilidad del planeta. No es baladí que esas fragilidades, ese pesar que sentimos en nuestros cuerpos agotados frente a rutinas hipnóticas e hiperproductivas, a veces competitivas, donde la desconexión no llega nunca porque la máquina siempre viene con nosotros, no puede separarse de esa hiperproductividad a la que hemos sometido también al planeta, un planeta totalmente exhausto y agotado. Sí, es un poco el reflejo en el cuerpo de lo que hacemos con el planeta. ¿En qué medida tu vivencia de tu propio cuerpo influye en esta manera de mirar los cuerpos en general, los cuerpos físicos? Pues a mí siempre me ha interesado mucho en los ensayos, y creo que en esto soy muy libre, pese a que me cuesta mucha crítica y mucha mirada soberbia en algunos contextos académicos, porque los libros que yo escribo creo que ante todo tienen que ser libros libres y no ceñirse a determinados protocolos y escrituras. Y para mí el jugar con el sujeto que habla, bien siendo una figuración político-poética como era en El entusiasmo, el personaje de Sibila, o Netianas, o en otros libros que he escrito, o bien posicionando que quien habla es una persona que se llama Remedios Zafra y que aun haciendo una crítica cultural no puede separar esa crítica cultural del discurso biográfico. Yo de hecho entiendo, quizá también por la formación antropológica, que se puede llegar a lo cultural desde lo biográfico, pero también que
que justamente lo que a mí más me interesa de la reflexión sobre la época y sobre el mundo no es lo que nos hace distintos, lo que nos hace especiales. De eso ya se ocupa el capitalismo para vendernos cosas, ¿no? De eres especial, por eso personalízate esto, no. A mí me interesa lo que nos une a los temas y siempre ha sido esa digamos, como una motivación en los libros. Sin embargo, sí que tengo que reconocer que en Frágiles hay una peculiaridad, y es que la vivencia por la que yo estaba pasando en los 3 últimos años, en los que mi cuerpo había dado una señal de alarma similar, yo creo, a la señal que ha dado muchos trabajadores que han dicho basta, que se han visto totalmente exhaustos por formas de autoexplotación como las que se desarrollan en el libro, es decir, por creer que son ellos los que eligen esa forma de hacer y trabajar y pasar por alto las estructuras que lo propician, ¿no? Y en esa saturación en la que no hay madrugada o no hay fines de semana, o en la que las vacaciones son la época que aprovechamos para trabajar justamente en los proyectos más libres y todo se nos vuelve un hacer líquido, justamente ahí en esa señal de alarma, en mi caso también ha coincidido con el desarrollo de una enfermedad genética. Yo tengo un síndrome de Alport que es muy agresivo en los varones, de hecho en mi familia lo ha sido y lo sigue siendo. Lo ha sido también en las mujeres, aunque en este sentido no sé si hay una lectura feminista en el asunto, pero no se había estudiado demasiado. Y al ser una enfermedad rara existen muy pocos estudios, con lo cual esto a mí me ha obligado a que paralelamente a perder mucha visión y mucha audición de una manera muy rápida y a tener que fragmentar mi cuerpo en especialistas que lo vean, y esto quienes nos estén escuchando y sean asiduos tengan problemas de salud tanto en la pública como en la privada, pero en la seguridad social de una manera urgente necesitamos el atender la grandísima saturación que están teniendo y el verme sometida a esa atomización del cuerpo que tiene que ser tratado por partes sin encontrar interlocutores que te vean como sujeto, y a mí eso me hizo sentir terriblemente frágil. Yo que lucho por ser autónoma y que tengo como motivación escribir libros que ayuden a la gente a ser críticos con el contexto en el que estén y que les proporcionen herramientas para luchar por esa autonomía y por esa autosuficiencia, me encontré con personas maravillosas que en la ONCE, en los cursos de rehabilitación, me dieron determinadas pautas que sigo aplicando en mi día a día, pero fue hasta... Bueno, mágico es una palabra rara para alguien que es tan que quiere ser, que presume de ser racional como yo, pero fíjate que coincidió el estado de alarma, coincidió con que un día antes yo tuve mi última clase para que me enseñaran a usar el bastón, y en esa clase con una chica rehabilitadora que me atendía con grandísima empatía, me decía: no te preocupes, dice, es cierto que estás perdiendo visión y oído, pero siempre te quedará la voz. Y es verdad que yo tengo una voz súper potente. Cuando mis padres también están sordos, hablo muy alto. Pero claro, con la voz viene la saliva. Y justo me decía, te quedará la voz y te quedará el tacto. Y me enseñaba, me tocaba las manos, me enseñaba algunas palabras Y al día siguiente yo me encuentro que no me dejan tocar a nadie y que mi saliva es un arma de destrucción. Claro, porque, o sea, te dicen, te quedan recursos y de repente los recursos que te quedan son los que nadie quiere ni legalmente casi podías utilizar. Se convierten, claro, casi en un delito y el tiempo de confinamiento para mí es muy traumático porque justamente estos dos elementos que a mí me permitían un mayor sostén, y sobre todo antes de que me operaran de retina, que veía mucho peor, pues me causaba, ir con la mascarilla y no poder ver a la persona que te atiende en el supermercado, y no poder escucharla y no poder tocarla. Me generaba unas situaciones de angustia tal
de sentirme absolutamente frágil, que entendía que seguramente a otras personas les estaba también pasando. Yo empatizaba mucho con las personas mayores que me encontraba en las colas de hospitales y supermercados. Sí que se nota se nota mucho de ti en este libro, que además ya no utilizas ningún elemento literario para hablar, sino que directamente eres tú quien lo firmas, y eso se nota, y esa sinceridad también como lectora te la agradezco, ¿no? Personalmente. Hablabas de cómo, que es algo que ya hablabas en el entusiasmo, ¿no? Como si algo me gusta, pues oye, pues lo hago en trabajos creativos, etcétera, y entonces al final hay esa autoexplotación que dices, que no es más que el llegar a una precariedad bastante grande. Claro, esta precariedad, hay mucha gente que no puede ni siquiera plantearse si estoy haciendo un trabajo con sentido, ¿no? Un trabajo que me llena o que me gusta, aunque sea parcialmente, porque la obligación siempre le resta un poco de placer a todo, pero que no tienen más remedio que hacer trabajos que los que sean, ¿no? Sin poder elegir, durante el tiempo que me lo permitan, y sin cuestionarme si me llena o si no me llena, porque lo que necesito primero es llenar al cuerpo, ¿no? Por Claro. decirlo así de una manera un poco burda. Sí, además yo creo que es el gran conflicto, uno de los grandes conflictos, y en parte el dilema de muchos trabajadores contemporáneos. Yo creo que una señal de identidad de esos trabajadores que tenemos en mente y de nosotras mismas es que la mayoría vienen de la educación normalizada, que afortunadamente en España desde los años 70 todas las personas hemos podido acceder a unos estudios, muchos incluso acceder a estudios universitarios, otros no, pero hemos tenido la expectativa alimentada por el contexto de que podríamos estudiar, incluso conseguir un trabajo quizá incluso relacionado con lo que nos gustaba. Yo creo que esas expectativas han generado mucha pasión en muchas personas que han pasado de esa nobleza adolescente de creer que haciendo las cosas bien lo lograrían, a una grandísima frustración de concatenar dos crisis y de sentir que hagan lo que hagan, que se esfuercen lo que se esfuercen, o que apoyen, o sea, apuesten por la meritocracia, como les dicen. Al final se van a encontrar encadenando trabajos temporales, trabajos precarios, trabajos, eso sí, que el sistema se ha encargado de embellecer relacionándolos siempre con esa práctica en la que se han formado, ¿no? ¡Qué suerte tienes! Estás en un trabajo creativo o estás en un trabajo... siempre hay como un plus de valor simbólico que el contexto se esfuerza por resaltar y al que mucha gente se agarra para obviar que las condiciones son condiciones que no permiten una vida digna. Y ahí es verdad que hablamos de un gradiente muy plural. Hablamos de personas que a veces trabajan o colaboran o hacen esos trabajos líquidos que se pagan de distintas maneras y que están en situaciones de pobreza. Hablamos de personas que están en situación de precariedad, de precariedad no solo laboral, sino también precariedad salarial. Y también hablamos de otras formas de precariedad que yo creo que tienen más que ver con una precariedad vital, con esa precariedad como seña de época que se caracteriza no solo en el tipo de trabajo que tienes, sino en lo que haces, en que lo que haces es precario, y se favorece que esto mismo que tú comentabas de ¿cómo puedo yo primar un trabajo bien hecho, un trabajo con sentido, o un trabajo que sepa que va a generar un valor social? ¿Cómo puedo hacerlo si en la inercia en la que entro, en la rutina de ese bucle, lo que se me pide es producir, hacer, cumplir unos plazos, llegar a unos números de productividad? Bajo esas lógicas que priman la acumulación, la cuantificación y que son fácilmente utilizables para demostrar unos resultados y que la maquinaria siga activa, primero es muy difícil detenerse
tomar distancia, posicionarse y enfrentarse a ello. Y después es absolutamente imposible hacer esas cosas con sentido y con valor. Y eso es muy doloroso para quien quiera hacer las cosas bien y sobre todo para quienes tienen o tenemos vocación social. Es muy doloroso porque no podemos hacerlo y se genera un tipo de placer que a diferencia del placer de quien dispone del contexto para hacer las cosas bien y con sentido, que a veces es disponer de ese contexto de trabajo digno y de tiempo para poder hacerlo, y es un placer que tiene que ver con el proceso y con esa satisfacción de lo que he hecho tiene un valor social, tiene un sentido. Sin embargo, el placer del trabajo precario también se produce, pero es otro muy distinto, es por fin he terminado, es el resoplido de váyase este trabajo y tomo aliento y paso a otro. Es como cuando los estudiantes no tienen tiempo y hacen las cosas ya sin plazo y se ven obligados a que lo importante es terminar, hacerlo y no de cómo. cualquier manera y decir, es el último examen que hago y ya me olvido. O sea, y has pasado por alto si has aprendido algo, si ha quedado algo de ti o de lo que has hecho en el contexto. Esto a mí me parece gravísimo porque habla de cómo la precariedad se convierte en una seña de época, no solamente en el tipo de trabajo o en el tipo de contrato que tenemos, sino que se normaliza en la producción de obra, trabajo a la que nos hemos habituado, generando una crisis de los sistemas de valor. Ya el valor no está puesto en hacer algo bien o en apostar por un trabajo contrastado, por la verdad en lo que se dice, sino que conscientes de que el contexto contemporáneo laboral, pero especialmente afectado por categorías como la celeridad y el exceso que marcan la vida en las redes, favorecen que ante esa saturación las cosas son caducas. Mañana se habrá olvidado y habrá otra cosa. Y mañana nos pedirán una cosa nueva. Entonces hay una falta de compromiso, se favorece esa falta de compromiso por lo que hacemos. Es curioso, ¿no? Porque según lo vas planteando ya resulta cansado solo pensarlo, ¿no? El seguir, porque además cuando dices lo que estás deseando es cerrar un trabajo y decir, ala, ya está hecho, pero para ponerte con el siguiente muchas veces, y para la gente que está en situaciones más difíciles es como, bueno, ya he llegado a este punto para seguir corriendo en esa, entre comillas, lucha por la supervivencia, porque yo muchas veces pienso que hablamos de vivir y muchas veces se trata de sobrevivir primero. Y me llama la atención eso, la necesidad de parar, y cómo todo, también lo que decías ahora, estaba pensando en los stories de 24 horas de Instagram, en este tipo de cosas que es como, míralo, consúmelo, pero olvídalo, o sea, muy rápido y pasa mañana. Unido a la precariedad vital, digamos, ¿no? Es como, ¿cómo pensamos el futuro cuando ni lo puedo proyectar, ni en general el contexto favorece que yo mire hacia adelante, hacia el futuro? Fíjate, yo creo que con el concepto futuro estamos viviendo una grandísima injusticia. A mí me revela mucho pensar en él y de hecho dedico un capítulo y una reflexión al tema porque creo que el predominio de visiones pesimistas ante el futuro sin alternativas y sin implicar a la ciudadanía en lo que está pasando es muy poco solidario. O sea, comunicar la idea de que no hay futuro para los jóvenes, de que hagan lo que hagan no van a tener pensiones ni se van a poder jubilar, de que sus trabajos van a estar sentenciados a ser lo que son, de que el mundo será mucho peor, alimentar esa idea yo creo que solo puede ser respondido rápidamente por las pantallas. Es decir, los únicos que están siendo capaces de ofrecer una alternativa no reflexiva, no esperanzadora, sino meramente de evasión, de apago tu ansiedad,
con botones y, si quieres, también con pastillas, ansiolíticos y diversos medicamentos que te puedan ayudar a sentirte bien, y botones para que todo lo que te perturba lo bloquees, lo quites, lo cierres, lo apagues, porque esta es una cultura en la que lo que te inquieta es rápidamente quitado. Y eso es justamente de lo que nos hemos ocupado quienes nos dedicamos al pensamiento, a la reflexión, a la ética, al trabajo crítico, al trabajo activista, al trabajo social. Esa reivindicación de que lo que perturba no es malo, o sea, no es malo per se, siempre el enfrentarnos a una realidad que es dura tiene que venir precedido de una cierta perturbación, de una cierta incomodidad. Si tenemos, si somos sensibles y empáticos, eso está ahí. Es como no estremecernos ante las injusticias, porque nos hemos acostumbrado a verlas bombardeadas en televisión, con lo cual ese malestar es imprescindible, pero no es un malestar eterno. La semana pasada, que hablaba con chicos que están estudiando medicina, hablábamos de este asunto y yo les ponía el ejemplo del pinchazo. O sea, cuando te van a vacunar o cuando te tienen que poner una inyección, hay un pinchazo que duele, claro que duele, pero lo que viene es mucho mejor, y lo que viene es la toma de conciencia. Una toma de conciencia te hace convivir con el malestar. Ojo, porque ser consciente de la complejidad del mundo es algo que no es complaciente, pero es que el reto que supone para los seres humanos que hemos sido capaces de tantísimas cosas, afrontar esa complejidad que tenemos ahora, que parece totalmente angustiosa, pero en la que de una manera colectiva y a través del contagio social, que también existe, se puede intervenir, y todos tenemos en mente multitud de ejemplos de formas en las que podemos intervenir y transformar la realidad social. Por tanto, yo creo que el futuro es lo que más relacionado está con la idea de nosotros, y desactivar la idea de futuro es algo que le interesa mucho a contextos que prima la vida en presente continuo, apoyada en el consumir y en el seguir en el bucle de hago porque mañana se habrá olvidado, ¿no? En esas lógicas hiperproductivas que terminan por ser también lógicas que agotan, porque además no solamente se basan en una producción, sino una producción que va con firma. Y en el contexto digital, esa producción con firma implica que el sujeto va adjunto, o sea que el nombre de quien produce, de quien habla, de quien hace, está ahí presente y por tanto es vulnerable. Esa idea que tiene mucha gente de que la visibilidad es un pago simbólico, y esa búsqueda de visibilidad como forma de conseguir más valor, más posicionamiento, es hoy en día también una dinámica en la que sobre todo los jóvenes han entrado de una manera voraz, pero cuando se está dentro se sabe que es estar sobre el pedestal, en el que sobre todo te ves tú mismo, porque cuando enciendes el ordenador, quien te recibe en tus redes sociales, el escaparate donde está tu nombre, te hace sentir tan vulnerable de que cualquier cosa en la que no estés atento es muy fácil terminar con la reputación de alguien. Por eso esa absoluta dependencia que hoy se tiene de esa extrema exposición de las personas en las redes, una exposición que además no está ni siquiera controlada por la propia ciudadanía ni por los sistemas públicos, sino por empresas privadas que tienen sus particulares códigos éticos, ¿no? Con lo cual el contexto es un contexto que merece ser reflexionado. Y en relación a la pregunta que me hacías al inicio sobre el futuro, ese futuro tiene que ser reactivado y rearmado. Y yo creo que ahí quienes trabajamos en educación, en investigación, quienes trabajáis en el ámbito social, quienes trabajáis con la desigualdad y la veis claramente día a día, tenemos esa obligación de vincular futuro a esperanza, no como una cuestión que ya harán otros, porque pareciera que todo es tan complejo que alguien lo estará pensando.
No, y me viene a la mente el ejemplo de lo que ha acontecido hace unos meses en Estados Unidos, que es donde peores condiciones hemos visto para crear sindicatos, para la defensa de los derechos de los trabajadores. Bueno, solo han conseguido en Amazon, por ejemplo, crear un sindicato, que era algo muy difícil y algo muy llamativo, sino que cuando acontece la gran dimisión y millones de personas después de la pandemia abandonan sus trabajos, ojo, o sea, ahí hay un contagio que pincha, porque hablamos del contagio de los virus, de lo que no se ve, pero también es muy importante el contagio nuestro cuando dejamos de mirar la pantalla, nos miramos a nosotros y decimos, oye, es que ya vale, ¿no? A mí también me pasa esto, ¿no? Y necesitamos esa desconexión y al verlo en los otros se contagia, y el contagio humano es... no es simple, no es como muchas personas piensan, el contagio revolucionario de las armas de otra época, ¿no? Sino que hay otros muchos tipos de contagio. Yo creo que ya toca el contagio de los cuidados y el contagio de apostar por vidas más comprometidas con cuidar a las personas y con que quienes emplean cuiden también a los trabajadores y que refuercen esa solidaridad, ¿no?, de la que se habla en Frágiles. De hecho, yo he dicho el título corto, ¿no?, que he dicho solo Frágiles, pero el título completo es Frágiles, cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura. De la ansiedad oímos y vivimos demasiado, pero no tanto de esa esperanza. ¿Qué nos dirías en ese sentido para cerrar esta conversación? De la esperanza fíjate, es el inicio del libro de alguna manera, porque una de las conversaciones que dio origen a Frágiles es una conversación telefónica con una periodista que me entrevistaba sobre el entusiasmo y me entrevistaba con muchísimo dolor. No sé si seguramente tenéis en mente alguna situación en la que una persona cercana de pronto haya tomado conciencia de algo que tiene que ver con ella. Ella en concreto pensaba que tenía una vida emancipada y de pronto se da cuenta de que su vida no es como pensaba y de que está en ese bucle de la precariedad y de que su entusiasmo está siendo instrumentalizado, ¿no? Y esta maravillosa mujer que me llamó un día me dijo, ¿y dónde queda la esperanza? Y a mí me pasa casi siempre cuando me hacen este tipo de preguntas, que son esas preguntas importantes en tanto que son muy sencillas, pero implican dedicarles un tiempo. Pues fíjate, tanto tiempo tuve que dedicarle que realmente casi que el libro intenta responder el dónde queda la esperanza. Y aunque no haya una serie de cuestiones explícitas, la esperanza está aquí, está aquí, está aquí, porque a mí no me gusta que un libro ponga el dedo en las cosas que hay que ver, sino generar las condiciones para que cada cual mire y para que cada cual mire dónde puede estar esa esperanza. Pero para mí sin duda hay una idea que compartía con una buena amiga, Marta Azparren, que leyendo Adorno descubría algo que a mí me interesa mucho. Adorno decía que la esperanza tiene que ver con el desvío frente a lo siempre igual. Y es muy curioso porque ahora que he terminado el bucle invisible, que trata sobre esa inercia de que pasen los años y vernos en el mismo sitio donde estábamos hace unos años, igual, con una estética distinta y con un poquito más de sueldo, pero con esa sensación de, ostras, ¿qué ha pasado con lo que quería hacer, ¿no? Pues bajo esa inercia de lo siempre igual hay posibilidad de desviar, y ese desvío que tiene que ver a veces con que frenas y dices, vale, me voy a distanciar, o vale, voy a desconectarme, o vale, voy a hacer algo distinto, o voy a hablar con las personas que tengo al lado en lugar de dedicarme al monólogo frente a mi pantalla. Ese desvío
es también metáfora de un cambio de movimiento, de un cambio de ese bucle. Yo creo que ahí puede haber un comienzo. Pues Remedios Zafra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Muchísimas gracias a vosotros, fue un gran placer. Has escuchado Conversamos, un podcast de la revista Documentación Social. Puedes escucharnos y suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify y YouTube.